muy bienvenido a esta conferencia, seguro, y no dudamos que todo lo que usted va a compartir con nosotros en esta noche será una bendición en los tiempos difíciles que estamos viviendo, ser iglesia en tiempos de pandemia. Que el Señor le bendiga, el tiempo es suyo. Bien, muchas gracias, apreciado doctor Velázquez y doctor Julka, por la invitación a compartir acerca de un tema tan importante como este de ser iglesia en tiempos de pandemia. Para mí es una bendición poder compartir con colegas, pastores y con hermanos de nuestras iglesias en América Latina. Gracias por definir el título de esta manera. Creo que es importante para nosotros, al empezar a hablar sobre esta temática, hacer algunas precisiones. Las discusiones respecto a la iglesia en este tiempo de pandemia a veces parten de supuestos como el hecho de pensar de que cuando utilizamos el término iglesia, que todos estamos hablando de lo mismo, y ese supuesto no es correcto, ¿no? Por eso es que el enfoque del título de la conferencia creo que es muy importante. No dice qué hacer, qué debe hacer la iglesia en este tiempo de pandemia, sino dice ser iglesia en tiempo de pandemia. Y creo que es muy importante porque el qué hacer depende o está determinado por el ser iglesia. Y creo que desde esa perspectiva es importante que establezcamos ciertos criterios, sobre todo en un momento como este, para ver en qué medida es pertinente este enfoque sobre ser iglesia en tiempos de pandemia. El contexto actual nos obliga de una manera imperativa a que reflexionemos sobre esta temática, porque es la primera vez que nos enfrentamos a una situación tan desafiante como la presente. Yo quiero hacer énfasis en esto a todos los que me están viendo y escuchando. Todos nosotros, los que estamos participando de esta conferencia, representamos varias generaciones. La generación adulta, la generación joven. Creo que ninguna de estas generaciones se ha enfrentado a un desafío como este. No fuimos parte, por ejemplo, de los desafíos que vinieron con la Segunda Guerra Mundial, 1945 aproximadamente, que de una u otra manera cambió el rumbo de muchas naciones. No hemos tenido hasta ahora una situación cuyo impacto ha paralizado al mundo totalmente. No hemos tenido una situación que, partiendo de la salud pública, haya tenido consecuencias políticas, sociales y económicas como lo está teniendo esta pandemia. Y por primera vez, desde que nosotros tenemos conciencia, las generaciones que estamos participando de esta conferencia, por primera vez nos hemos visto obligados, por una razón de salud pública, de estar encerrados en nuestros hogares sin poder participar en las actividades que regularmente participamos. ¿Eso qué nos está indicando? A pesar de que muchos todavía no han caído en cuenta, eso nos está indicando que estamos ante una crisis que ha trastocado y que va a cambiar muchos aspectos de la vida de los pueblos, de las naciones, que estos cambios son impredecibles y que está afectando, obviamente, a la iglesia. Cuando escucho que la mayor cantidad de discusiones que se plantean entre pastores y miembros de iglesias es alrededor de preguntas como
¿Cuándo se va a abrir otra vez el templo? ¿Cuándo vamos a volver a tener estas reuniones? ¿Cuándo vamos a... Ese tipo de preguntas muestran que no estamos siendo conscientes de lo radical del impacto del momento que estamos viviendo. Y es por eso que creo que es importante que de alguna manera seamos conscientes de que aunque no nos damos cuenta, estamos asistiendo a uno de los momentos más difíciles de la historia moderna, de la historia contemporánea a nivel global. Y esto obviamente nos llama a la reflexión en muchos ángulos de nuestro quehacer como iglesia. Pero precisamente porque nos llama a muchos cambios es que tenemos que hablar sobre el ser de la iglesia. Creo que necesitamos, para empezar con una especie de marco bíblico, cuando hablamos de este tipo de reflexión, retomar del Antiguo Testamento una frase que siempre repetimos y leemos mucho, pero que a veces no le damos el sentido profundo que tiene. Se nos dice que de los hijos de Isaacar eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos. Y aquí viene la segunda parte que muchas veces no le damos la importancia de vida. Porque ellos no solamente eran expertos en el conocimiento de los tiempos, sino que sabían lo que Israel tenía que hacer. Y aquí creo que es importante enfatizar eso. Sabían lo que Israel como pueblo de Dios, está hablando de identidad, de Israel tenía que hacer. Si eso lo unimos al desafío del apóstol Pablo, cuando nos dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, está haciendo el mismo desafío de lo que tenemos respecto a los hijos de Isaacar. Es decir, nos dice que en medio de las circunstancias en las que estamos, cualquiera que ésta sea, necesitamos andar, necesitamos tener un estilo de vida que sea digno de la vocación con que fuimos llamados. Es decir, que nuestro andar como iglesia haga honor al hecho de ser iglesia. Eso entonces nos lleva al hecho de que cuando hablamos de ser, estamos hablando de identidad, de naturaleza. Y esto, obviamente, determina el estilo de vida o el quehacer de la iglesia. Que esto, puesto como marco de referencia para reflexionar sobre el tema, es fundamental. No estamos aquí discutiendo de manera suelta, desconectada, respecto a vamos a hacer o no hacer el campamento que teníamos planeado. No, estoy invitándoles a que reflexionemos en profundidad a la luz de quiénes somos como iglesia y qué es lo que nos toca hacer como iglesia para, en medio de este ambiente que está cambiando de manera dramática, al retomar otra vez las actividades de trabajo, de estudio y obviamente las actividades como comunidad de fe, sepamos conducirnos de manera que mostremos quiénes somos, ser iglesia, y qué nos toca hacer como iglesia para andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Desde esta perspectiva, entonces, ser iglesia es fundamental. Y quiero empezar con la mención de parte de un artículo, especialmente para la gran mayoría de los que me están escuchando y viendo, si son de la Iglesia del Nazareno. Hay un artículo en nuestro manual que habla o define la iglesia, que es el artículo 11. Y voy a tomarlo como punto de referencia, pero no voy a profundizarlo en él, simplemente lo tomo como referencia para luego elaborar alrededor de lo que nos dice. Empieza diciendo este artículo: hemos en la iglesia la comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor, el pueblo del pacto de Dios, renovado en Cristo, el cuerpo de Cristo, llamado a ser uno
por el Espíritu Santo mediante la palabra. Esta declaración realmente es fundamental. Lástima que muy pocos nazarenos la conozcamos y la entendamos y la practiquemos. Lo que nos está diciendo es que la iglesia, a la luz de la revelación bíblica, no es resultado de la iniciativa humana, todo lo contrario. La iglesia es obra de Dios, es hechura de Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en el primer capítulo de Efesios. Y como Dios, el Dios revelado en la Biblia, se presenta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, la iglesia entonces debe derivar su naturaleza de esta realidad trinitaria. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que con base en lo que hemos dicho, nuestra convicción es que la iglesia, en atención a su naturaleza divina, es pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y la comunidad del Espíritu. Repito, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y la comunidad del Espíritu. Partiendo de esta afirmación, si tratamos de visualizar las implicaciones, las cualidades de la naturaleza de la iglesia, diremos entonces que atendiendo al Padre, la iglesia es pueblo de Dios. Y por lo tanto, la iglesia le debe fidelidad a Dios. En función del Hijo, la iglesia es cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, siguiendo el modelo de lo que Él hizo, porque Él dijo, así como el Padre me envió, yo os envío, la iglesia entonces tiene que seguir el modelo de la encarnación de Jesucristo. Y desde la perspectiva del Espíritu Santo, la iglesia, como comunidad del Espíritu, tiene que expresar esa realidad de comunidad del Espíritu en su espiritualidad. Noten cómo cada una de estas afirmaciones que hacemos van determinando las cualidades que deben expresarse en la vida de la iglesia como comunidad. Eso es fundamental, porque así se muestra en la escritura. Ahora bien, de la misma manera, si tratamos de encontrar los indicadores que nos permiten percibir si esas cualidades o esas implicaciones de la naturaleza de la iglesia son consistentes en la vida de la iglesia, podemos entonces hacer la siguiente relación. La fidelidad a Dios de la iglesia como pueblo de Dios tiene que ser una fidelidad que se expresa en obediencia a la palabra de Dios. Desde la perspectiva de la encarnación, el indicador es su apostolicidad, es decir, la iglesia es enviada a encarnarse en testimonio en medio de un mundo que necesita el testimonio de la comunidad del reino. Por lo mismo, esta apostolicidad tiene que expresarse en una contextualización apropiada. Y desde la perspectiva de la espiritualidad, espiritualidad como cualidad, obviamente la iglesia tiene que expresar como el indicador la santidad y esta tiene que ser más real en el aspecto de la comunión.
creo que es muy importante tener en cuenta estas relaciones porque estamos aquí enfatizando la dimensión de la iglesia como comunidad. El ser de la iglesia se determina en la dimensión de comunidad del reino. Y vamos a ver cómo esto afecta luego el quehacer de la iglesia. Siguiendo con la estructura de ese artículo que les mencioné, se dice en el mismo artículo que la misión de la iglesia en el mundo es compartir la obra redentora y el ministerio reconciliador de Cristo en el poder del Espíritu. La iglesia cumple su misión haciendo discípulos mediante el evangelismo, la educación, mostrando compasión, trabajando por la justicia y dando testimonio al reino de Dios. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo y como tal, la iglesia puede y debe ser analizada y examinada para ver si está funcionando adecuadamente o si tiene la salud que necesita para cumplir su misión. Y creo que esto es fundamental, porque muchas veces en este esfuerzo por tratar de entender la iglesia, y más en tiempos de crisis como este, a veces nos vamos hacia discusiones secundarias sin antes poner la base de qué es la iglesia. Cuando hablamos de qué significa ser iglesia en tiempos de pandemia, pues hay que empezar primero por la naturaleza de la iglesia, por la esencia de la iglesia. Y esto que estamos diciendo, de que la iglesia es cuerpo de Jesucristo, quien es la cabeza, nos lleva a un aspecto muy importante. Aquí tenemos una gráfica para ver que la iglesia como cuerpo tiene 5 funciones claves a la luz del Nuevo Testamento. La liturgia, que está en el centro, que tiene que ver con la adoración. La coinonía, la comunión. La enseñanza, la proclamación y el servicio. Estas 5 funciones que hacen la esencia de la iglesia como comunidad del reino están determinadas por la herencia que la iglesia ha recibido desde el Antiguo Testamento, desde el Israel como pueblo de Dios. Nuestra iglesia hace parte de esta herencia histórica a lo largo de la Escritura y a lo largo de la historia humana también. Y por el otro lado está la dimensión presente que se plantea en lo que llamamos el contexto, los desafíos contemporáneos. Entonces, es con estos 2 parámetros dentro de los cuales se da esta vivencia de la iglesia. Estas funciones no cambian. Va cambiando el contexto. Nuestra tarea es ver cómo en este contexto seguimos expresando estas funciones vitales de la iglesia, reconociendo el aporte que nos llega de la forma como la iglesia como comunidad ha vivido en otras épocas de la historia. Por eso es importante que conozcamos la historia del cristianismo en general y en el caso de nosotros como nazarenos de la denominación en particular. La historia no empieza con nosotros. Nosotros somos herederos de una historia. Y obviamente los desafíos contemporáneos son los que nos ayudan a responder, pero desde la perspectiva de estas funciones que hacen a la esencia de la iglesia. Por eso es importante plantearnos también el hecho de que cuando utilizamos este cuadro, por ejemplo, para ver cómo esta iglesia actúa en el cumplimiento de su misión, tenemos que la iglesia vive en 2 momentos. Un momento cuando la iglesia está congregada y otro cuando la iglesia está dispersa. En ambos momentos, la iglesia tiene que cumplir su misión. El propósito cuando la iglesia está congregada enfoca en el ser, cómo se cultiva el ser iglesia. Y cuando la iglesia está dispersa, su responsabilidad se enfoca en el hacer, en el poner en acción esa misión en acciones concretas relacionadas con su propósito. Y aquí están otra vez las 5 funciones.
la adoración, que está dirigida a Dios, la enseñanza en los discípulos, el servicio en los necesitados y la proclamación en los que no son discípulos. Ahora, estas funciones, para que realmente estén alineadas con el propósito central de la misión de la iglesia, tienen que estar permeadas por la comunión, porque esta comunión es obra del Espíritu. Si esto desaparece o lo sustituimos por el compañerismo, todo lo demás se descuadra. Podemos tener lo que llamamos adoración, lo que llamamos enseñanza, lo que llamamos servicio y lo que llamamos proclamación, pero si no está en función la comunión, no, esta adoración no está enfocada en Dios, esta enseñanza no está enfocada en los discípulos, este servicio no está enfocada en los necesitados y la proclamación no está enfocada en los no discípulos. Después voy a explicar un poco por qué. Pero es importante que entendas que hay momentos en los cuales vivimos en ese quehacer dinámico de cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Ahora bien, cierra este artículo sobre la iglesia diciendo, la iglesia es una realidad histórica que se organiza en formas culturalmente adaptadas. Existe tanto como congregaciones locales y como cuerpo universal. Aparta a personas llamadas por Dios para ministerios específicos. Dios llama a la iglesia a vivir bajo su gobierno en anticipación de la consumación en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta declaración es fundamental porque nos está diciendo entonces que lo que hemos visto antes, que es la iglesia como comunidad, tiene una expresión histórica, es decir, por ejemplo, nosotros los nazarenos, hacia fines del siglo XIX, decidimos existir como iglesia, empezando con esa pequeña congregación de la iglesia del Nazareno allá en Los Ángeles, por Bricy, y para hacerlo se organizó de una manera específica. En ese momento histórico, Bricy y la gente que lo acompañaba decidió darse una cierta forma organizativa para llevar adelante la misión. A eso hace referencia esta parte del artículo, que por un lado está la iglesia como comunidad y por otro lado está la iglesia como organización o la iglesia como institución. Y esto es muy importante que lo captemos, porque luego cuando hagamos las aplicaciones va a ser clave para entender esto que decimos de ser iglesia en tiempos de pandemia. Lo que se nos está diciendo aquí es que hay formas que adaptamos para organizarnos. En este proceso de adaptar ciertas formas culturales históricamente, la iglesia a veces, la mayoría de las veces, la iglesia cristiana en general, no solamente la iglesia del Nazareno, pero la iglesia cristiana en general ha ido diluyendo su esencia, lo que es comunidad, y ha ido afirmando más la forma cultural que ha asumido la organización. Y esto no ha ocurrido solo con la iglesia de Nazareno, ha ocurrido con la iglesia cristiana en general. El gran cambio constantiniano, por ejemplo, cuando la iglesia empezó a tener templos, porque se convirtió en aliada del imperio. Luego el modelo feudal, el modelo civilizador, cuando empezó la era moderna en Europa. El modelo democrático, cuando empezaron las iglesias evangélicas en los Estados Unidos. Luego el modelo corporativo, que es muchas veces usado por la mayoría de las llamadas iglesias neopentecostales, ¿no? El modelo del supermercado, y ahí podemos seguir varios modelos que se están dando en los momentos actuales. Ahora bien, si relacionamos las cualidades de la iglesia como creación de Dios, comunidad, y las dimensiones de la vida de la iglesia como realidad histórica, como organización, podríamos tener la siguiente perspectiva. Aquí tenemos las cualidades de la iglesia como comunidad. Fidelidad a Dios, encarnación,
para dar testimonio de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y espiritualidad, por ser la iglesia comunidad del Espíritu. Ahora, cuando nos organizamos históricamente, vienen estas otras dimensiones. La dimensión numérica, la dimensión orgánica, cómo estamos organizados, la dimensión conceptual, empezamos a elaborar nuestra propia teología, nuestras propias afirmaciones, y la dimensión diaconal, de cómo expresamos nuestro servicio al mundo. Pero noten bien en el cuadro. Estas dimensiones, que son importantes, pero no deben ser determinantes, estas dimensiones deberían estar impactadas por las cualidades. Es decir, este color que representa la fidelidad debe afectar transversalmente a estas otras dimensiones. La encarnación, representado por el color púrpura, debe impactar a todas estas dimensiones. Y la espiritualidad debe afectar transversalmente a estas dimensiones. Cuando esto ocurre, la iglesia realmente cumple un ministerio siendo digna de la vocación con que ha sido llamada. Porque recuerden, esto es lo fundamental, esto es lo que no cambia, esto es ajustable históricamente. Ahora bien, el gran problema que tenemos es que muchas veces ha ocurrido que cuando las cualidades y dimensiones no se relacionan de manera armónica, pueden darse los siguientes riesgos. Ya la fidelidad no está afectando a estas dimensiones. Es más bien la dimensión numérica la que impacta a estas cualidades. Y cuando se hace un sobreénfasis en esta dimensión numérica, ¿en qué caemos? En el proselitismo. Cuando en vez de que todas estas cualidades impacten a lo orgánico, es lo orgánico lo que impacta a las cualidades, ¿en qué caemos? En el institucionalismo. Y cuando lo conceptual impacta sobre las cualidades, caemos en el legalismo. Y cuando lo diaconal se convierte en un sobreénfasis, caemos en el activismo. Y es en este cuadro entonces que nos encontramos para entender ahora qué significa ser iglesia en un tiempo de pandemia. Desde hace décadas se han venido planteando una serie de observaciones, de señalamientos, para advertir a la iglesia cristiana de que se estaba dando un sobreénfasis en estas dimensiones. O son dimensiones importantes, pero repito, no son determinantes. Lo que deben ser determinantes son las cualidades, la fidelidad a la palabra, la contextualización para hacer honor a la encarnación de Cristo y la espiritualidad para hacer espacio al espíritu y que sea el espíritu el que vaya creando la dimensión de comunidad. ¿Y qué nos encontramos muchas veces? Que las congregaciones de diferentes denominaciones o las diferentes iglesias cristianas empiezan a competir en este campo. Y muchas veces la imagen de las iglesias está en función de cuántos miembros tienes, de cuán grande es tu edificio, a cuánta gente movilizas, de cuál es mi organización, si es episcopal, si es congregacional, si es representativa o si es una mezcla de todo. O sea, defender a la institución y nos olvidamos de la comunidad. Cuando nos volvemos rígidos en nuestra forma de captar y de entender las verdades de la palabra de Dios y creemos que los conceptos tal como los hemos elaborado nosotros son los únicos verdaderos, y entonces nos convertimos en legalistas, porque obviamente estamos defendiendo un sistema de pensamiento en vez de dejar que la palabra viva impacte a las congregaciones. Y cuando nos volcamos solamente en un servicio, entre comillas, a la gente, sin la dimensión de fidelidad, de encarnación y espiritualidad, estamos simplemente en un esfuerzo de tipo activista. Ahora bien, estoy corriendo, no puedo
profundizar en varios aspectos, luego en las preguntas podemos trabajar un poco, ¿no? Entonces, la crisis que estamos viviendo actualmente con este asunto de la pandemia ha puesto de manifiesto que realmente nos enfrentamos a una realidad social, primeramente. Recuerden la frase para referirse a los hijos de Isaacar, que eran expertos en entender los tiempos. Y cuando a la luz de esta pandemia vemos todo lo que, la herida abierta de todas las naciones alrededor del mundo, ¿qué encontramos? Encontramos una realidad social de injusticia, de exclusión, de pobreza, que es una ofensa a la dignidad humana. Vemos que los países en estas décadas han estado desarrollando estructuras de gobierno que simplemente han quitado la mirada de los sectores más marginales, más desposeídos, y cuando nos enfrentamos a una situación de crisis en salud pública, tenemos estructuras de salud que no pueden responder a la gravedad y a la amplitud de una crisis como esta. Todos los países, absolutamente todos los países, han mostrado que el modelo de vida de la civilización actual, la llamada civilización occidental, ese modelo de vida que se nos ha estado vendiendo por medio de la publicidad constante, ha colapsado. Sus mitos propagandísticos han mostrado su falsedad. Entre ellos, uno de esos mitos es el mito del sueño americano. Y esto, obviamente, también nos muestra, porque ha quedado al descubierto, que la Iglesia de Jesucristo, pónganle atención a los términos, Iglesia de Jesucristo, ha estado trabajando con formas culturales que en vez de facilitarle el cumplimiento de su misión, la han distraído hacia prácticas religiosas que son funcionales a la cultura predominante, el proselitismo, el institucionalismo, el legalismo, el activismo, pero alejados de los propósitos del reino de Dios, fidelidad a Dios, encarnación, un testimonio encarnacional que implica un ministerio profético en una de las circunstancias y una espiritualidad auténtica, una espiritualidad bíblica que realmente nos muestre como la comunidad del reino. Ahora bien, si hemos de ser como iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y comunidad del Espíritu, debemos constituirnos en testimonio de esa realidad transformadora del reino de Dios. Es decir, que en medio de esta circunstancia debiéramos ser los primeros como iglesias en señalar que ha quedado al descubierto que el estilo de vida hegemónico de esta época no es un estilo de vida que sea compatible con el reino de Dios, que es un reino de vida. El estilo de vida, entre comillas, promovido por el sistema cultural predominante en el mundo hoy, es un sistema de muerte, porque no responde a los criterios del reino de Dios. Los sistemas hegemónicos, plagados de corrupción y promotores de sociedades egocéntricas y violentas, fruto de la avaricia desenfrenada, estamos presidentes de la República que llegan a decir en medio de esta pandemia, lamentamos que haya gente que tenga que morir, pero la economía tiene que seguir adelante. Ese tipo de frases que como iglesia hemos dejado pasar por alto y no nos damos cuenta que lo que se nos está diciendo es la vida de las personas, al fin y al cabo, importa. Lo que importa es tener que seguir ganando y ganando y ganando. Y estos sistemas
se han convertido en tenebrosos mecanismos necrofílicos de muerte y que deben ser confrontados con la presencia profética de una comunidad radicalmente distinta porque encarna un reino de vida. Para que eso se produzca, la Iglesia debe realizar un profundo autoexamen de su identidad y de su quehacer. Debe empezar a desmontar, a cambiar todo aquello que la ha distraído o la ha alejado de su presencia. Es decir, poniéndonos al lado de Juan de Patmos, el escritor del Apocalipsis, debemos seguir escuchando aquella voz como trompeta que sigue diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Debemos ver que aún el Señor está en medio de los 7 candelabros, su iglesia, que aún sus ojos son como llama de fuego, su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra aún tiene las 7 estrellas, de su boca aún sale una espada de 2 filos y su rostro sigue resplandeciendo como el sol con toda su fuerza. Eso es lo que nos dice el Apocalipsis. El Señor entonces sigue siendo el mismo, pero la pregunta es, ¿y la iglesia? ¿Sigue siendo la misma? En vez de perder el tiempo practicando una escatología especulativa, porque las preguntas ahora es, ¿esta pandemia es castigo de Dios? ¿Será que Dios está castigando a estas naciones porque ahora ya los homosexuales pueden casar o porque se permite el aborto? Esas discusiones no tienen nada que ver con discusiones que deben estar siendo llevadas a cabo en el contexto de las iglesias cristianas. Deben ser otras las discusiones. Debemos seguir al lado de Juan de Patmos y como él, escuchar el diagnóstico con humildad, el diagnóstico que el Señor hace de su iglesia y de sus iglesias. Quiere decir que Apocalipsis 2 y 3 debieran ser los pasajes que más se deberían estar estudiando en esta época para encontrar en qué estamos fallando como iglesia. Y desde esa perspectiva, entonces, obviamente en el contexto del tiempo limitado que tengo para esta conferencia, yo quiero hacer algunas puntualizaciones. En la adoración, recuerdan las 5 funciones claves, ¿verdad? En la adoración, debemos enfocar más en la adoración como encuentro con Dios en el entretenimiento religioso. Una gran mayoría de la vida de la iglesia cristiana contemporánea diseña la adoración más como un entretenimiento religioso que como un auténtico encuentro con Dios. Sí, se menciona a Dios en las reuniones de adoración. Se dice que se está cantando a Dios. Se dice que se llega a una reunión específica para adorar a Dios. Pero la forma como se organizan estas reuniones de adoración distan mucho de mostrar que realmente la gente va para encontrar con Dios. Muchas veces son reuniones catárticas, para hacer catarsis emocional, básicamente para encontrarse con Dios. Respecto a la comunión, debemos hacer espacio para la acción del Espíritu de Dios, que es el que realmente genera la comunión del Espíritu, y no solo contentarnos con experiencias emocionales pasajeras, compañerismo religioso. Muchas de las actividades que supuestamente llamamos de comunión no son sino expresiones superficiales de compañerismo religioso, porque la comunión auténtica solo es posible cuando el Espíritu actúa soberanamente en medio de su pueblo. Respecto a la proclamación, debemos proclamar la gracia transformadora de Dios
en todas las áreas de la vida humana. La conversión no es solamente una experiencia espiritual. La conversión es una experiencia de transformación integral de la persona y de las comunidades, y por lo tanto debe ser expresada en todas las áreas de la vida. Y en la proclamación, obviamente, estamos incluyendo también lo que tiene que ver con la predicación. Si analizáramos, y ahora en estas semanas que se ha producido una invasión en las redes de los predicadores evangélicos, y uno puede escuchar allí las supuestas predicaciones, uno se da cuenta de que estamos muy raquíticos de exposición bíblica en nuestras iglesias evangélicas. Los discursos religiosos que se escuchan en las últimas semanas a través de las redes son discursos religiosos que no son portadores de vida, sino son como simples ungüentos que tratan de calmar superficialmente dolores profundos que están experimentando las personas. Hace falta una predicación bíblica auténtica, que no sea una exposición de ofertas baratas para salir de la pobreza o de la miseria con propuestas u ofertas engañosas que solo enriquecen a los que las proclaman. Es un tiempo para volver a la obra y a la autoridad de la palabra, y sobre todo para volver al Dios revelado en la palabra. Respecto al discipulado, debemos esforzarnos por hacer discípulos y no solo conseguir fans, clientes, seguidores de figuras, de estrellas. Creo que es importante que volvamos nuestra vista al auténtico discipulado, al discipulado cristiano. Y es interesante que necesitamos volver a leer pasajes que siempre hemos leído así por encimita nomás, y que no les hemos realmente sacado la profundidad de su significado. Hebreos 11, necesitamos volver a leerlo para ver lo que significa el discipulado en tiempos de crisis. Primera de Pedro, ser iglesia en tiempos de dificultades, de adversidad. En el servicio, debemos comprometernos con una presencia profética radical en medio de una realidad cada vez más ofensiva a Dios y a la dignidad humana. Ser iglesia en medio de la pandemia significa volver a revisar nuestra esencia, volver a revisar nuestra adoración, volver a revisar nuestra comunión, nuestra proclamación, nuestro discipulado, nuestro servicio. Semanas deberían ser tiempo de reflexión respecto a quiénes somos como iglesia. Y no simplemente estar esperando a que todo vuelva a la normalidad. Qué triste palabra es esa. Volver a la rutina de antes. Volver a nuestras carreras de antes, como si nada hubiera pasado. En el Ministerio Hispano, en el que tengo el privilegio de servir en estos años, ahora en estas semanas estamos empezando a reflexionar acerca de recuperar el sentido de la vida. Necesitamos volver a poner las bases fundamentales, insustituibles, que nos van a permitir abrirnos paso en medio de este caos que la civilización presente está viviendo. Ojo, no estamos viviendo un momento cualquiera. Estamos viviendo un tiempo de profunda transformación. Uno de los pensadores más incisivos de esta época, Bonaventura de Sousa, acaba de publicar un libro titulado La cruel pedagogía del COVID-19. Es decir, cómo, y es un sociólogo, no es cristiano, pero fíjense, está planteándonos
que esta pandemia ha venido a replantear un montón de cosas y de que realmente ya nada va a seguir siendo igual. Cuando los cristianos tenían que enfrentar la persecución, tal vez no eran conscientes de que estaban enfrentando un momento decisivo en el testimonio cristiano, y debido a su fidelidad hoy podemos nosotros dar gracias a Dios por haber conocido a Jesucristo. Y en cada época histórica, la iglesia ha sido desafiada a ser fiel como pueblo de Dios, a encarnarse en la realidad histórica en medio de conflictos, porque es cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, y a ser la comunidad del Espíritu, porque es el Espíritu el que impulsa a la iglesia, el único que puede impulsar a la iglesia realmente en el cumplimiento de su ministerio. Y es esto lo que debe servirnos de marco para nuestro diálogo y nuestra discusión. Es decir, a la luz de criterios bíblicos que nos permitan ver, ¿estamos siendo la iglesia que debemos ser? En palabras del apóstol Pablo, ¿estamos andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados? ¿O estamos contentándonos con satisfacer solamente los requisitos de una iglesia institución, pero no iglesia comunidad del reino? Y desde esa perspectiva, lo que tengo para decirles es, ser iglesia en tiempos de pandemia es ser comunidad de aquel que dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y estamos en ese camino de ir. Pero necesitamos revisar si ese ir lo estamos haciendo cumpliendo las exigencias del reino, o ese ir lo estamos haciendo transitando atajos o caminos diferentes, porque la iglesia institución ha perdido el rumbo de estas exigencias de la palabra. Y me estoy refiriendo a la iglesia institución para hablar de la iglesia cananal, porque muchas veces las estructuras necesitan ser afinadas, ser reformuladas para que la iglesia pueda cumplir su propósito. Por eso es que ninguna estructura u organización de las iglesias cristianas puede decir que es sacada de la Escritura, porque la iglesia del Nuevo Testamento no tenía una formalidad. Gracias a Dios que no se nos dice ahí cómo se organizaron, porque si lo hubiera dicho, hubiéramos sacralizado esa forma. Porque las organizaciones, las estructuras son culturales, son pasajeras. Hay que afinarlas, hay que replantearlas, hay que adecuarlas a los desafíos del momento. Ser iglesia en tiempos de pandemia, hermanos, queridos llamados, es ser la comunidad del reino de Dios. Es ser pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, comunidad del Espíritu para la gloria del Señor. Que el Señor me lo bendiga. Muchas gracias, estimado Pastor Canales. Como siempre, ha sido un referente para muchos de nosotros. Queremos agradecerle de una manera especial por estar en esta oportunidad y ayudarnos a pensar y provocarnos a pensar. Gracias por estar. Y vamos a abrir un tiempito para algunas preguntas que van llegando. Seguramente usted no ha tenido tiempo para hacer sus preguntas en medio de la conferencia, tratando de no perderse ninguna palabra, pero ahora usted puede enviar algunas preguntas. Hay personas que están ayudándonos para pasar las mejores preguntas. No podemos contestar a todos, pero quiero agradecerles una vez más por estar conectados con nosotros en este día. Es imposible mencionar los nombres, tenemos mucha gente que está conectada y les agradecemos por eso, pero puedo al menos mencionar las regiones, ¿verdad? Agradecemos a los hermanos de México, a Centroamérica, están conectados varios hermanos de varios países, del Caribe también, República Dominicana, todo Sudamérica está conectado, los 10 países de diferentes lugares, y tenemos personas aún de USA, de Estados Unidos, ¿verdad? Y de España también,
y que están conectados con nosotros y les agradecemos. Realmente la conferencia ha sido muy desafiante y nos ha hecho pensar, y yo creo que vamos a tener que volver otra vez al Facebook del seminario. Ha quedado grabada esta conferencia, pueden revisarla, compartirla. Ahora estamos en vivo con nuestro expositor y podemos hacerle las preguntas, pero esto va a quedar grabado y usted puede volver las veces que quiera y compartirlo con su iglesia, con sus estudiantes. Si está dando alguna clase, yo creo que va a ser de mucho provecho. Como dijo el pastor Canales, creo que a veces no hemos caído en cuenta completamente de que estamos en medio de un tiempo de transición determinante que no habíamos vivido anteriormente. Muchos, y también fue mencionado en la conferencia, quizás estamos pensando de que ojalá que pase lo más pronto esto y volvamos a lo que siempre hacíamos, a la rutina, dijo el pastor Canales. Qué triste pensar en eso y descuidar este tiempo tan especial que Dios nos está permitiendo vivir, porque creemos que aún en medio de estas crisis tremendas que vivimos, Dios está hablándonos y diciéndonos algo como su iglesia. Yo creo que en esta noche, más allá de una conferencia solamente, también Dios está hablando a nuestro corazón y desafiándonos para servirle. Hay algunas preguntas aquí. Voy a hacer una de ellas. Dice, ¿qué pasa cuando se da más énfasis a una cualidad más que a otras? Por ejemplo, si se enfoca en la espiritualidad, ¿qué pasa con las otras dimensiones que debemos atender como iglesia? Y lo que pasa es que la vida de la iglesia se afecta y obviamente se produce una deformación, porque no se puede decir, y ahí es donde vienen a veces los caminos engañosos. La espiritualidad, bíblicamente entendida, es la expresión de la presencia del Espíritu. Pero esa presencia del Espíritu tiene como precondición el hecho de que somos cuerpo de Cristo. Y somos cuerpo de Cristo porque nos hemos perdido dormidos como pueblo de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que todo termina en la palabra, tiene que estar fundamentado en la palabra. No podemos ser una iglesia muy espiritual y dejar ser cuerpo de Cristo. Es una distorsión. No podemos ser pueblo de Dios y expresar fidelidad y obediencia a la palabra y dejar de ser cuerpo de Cristo. ¿Qué significa ser cuerpo de Cristo? Ser cuerpo de Cristo significa que la iglesia en forma de vivir y de trabajar y de actuar está haciéndolo de manera armónica. Y para que eso ocurra, significa que cada quien que es parte de ese cuerpo está cumpliendo su función. Y para que eso se dé, quiere decir que cada miembro de ese cuerpo tiene que estar aportando desde la perspectiva de su ministerio que se fundamenta en los dones del Espíritu. Por eso Pablo hace el énfasis en Romanos 12, en Efesios 4, de que todos hemos recibido dones del Espíritu. Entonces, no podemos ser cuerpo de Cristo cuando hay un 5% que ministra y un 95% que no hace nada. Eso no es cuerpo de Cristo, eso es una organización religiosa. Y por lo tanto, allí no está gobernando el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, la forma de expresarse es a través de impulsar a los miembros de ese cuerpo para que pongan en acción los dones espirituales y que se expresen en ministerios. Es el Espíritu que está trabajando allí, ¿no? Cuando se habla de una iglesia puede ser espiritual porque se sobreenfatiza en lo espiritual y se olvida lo otro, quiere decir que no está hablando de la espiritualidad bíblica, está hablando de una espiritualidad artificial que puede terminar en otra cosa. Pero no puede haber una iglesia donde haya más espiritualidad que encarnación y más encarnación que fidelidad a la palabra. No, tiene que ser algo armónico. Por eso es que el análisis, el diagnóstico que hace el Señor de las iglesias en Apocalipsis 2 y 3 va a ese punto. Reconozco que tienes esto, pero te falta esto. Reconozco que eres fuerte en esto, pero
olvidar esto. Quiere decir, tiene que haber un todo armónico para ser comunidad del reino. Eso es muy importante. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo otra preguntita aquí, después el pastor Eduardo va a hacer una. Hay de dos personas que nos están haciendo preguntas desde Bolivia y Argentina. Voy a tratar de fusionarlas. Dice, deben ser entendidas las medidas de los gobiernos de confinamiento como restricciones que atentan contra la libertad de culto en nuestras iglesias, ¿verdad? Si algunos tratan de dar una interpretación espiritual a toda esta situación. Y aunque vamos a tener una conferencia posterior donde va a ser solamente sobre la interpretación de la pandemia, ¿verdad? Esta era la pregunta. Y la otra es, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos seguir las recomendaciones? Entonces, de alguna manera, abrir los templos en contra de las disposiciones de nuestros gobiernos, Muy ¿no? buenas preguntas. Creyendo que es algún tipo de persecución. Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Creo que en la primera pregunta nos permite hacer una diferenciación. Estamos ante una situación de problemática de salud pública. No es una persecución religiosa que está viviendo. Estamos enfrentando un problema de salud pública. Y el problema de salud pública quiere decir que la salud de toda la comunidad, llámese nación, llámese ciudad, está en riesgo. Y frente a esa situación de riesgo en la salud pública, es que los gobernantes están tomando medidas para ayudar a proteger a la población. Entonces, desde esa perspectiva, una orden del gobierno que dice nadie salga de sus casas no es una persecución contra la iglesia. Porque el problema que está generando esa medida no es político, es un problema de salud pública. Entonces, debemos acatar esa decisión y debemos seguir a las autoridades que tienen injerencia en el aspecto de la salud pública. Y es una buena pregunta porque precisamente a los que vivimos aquí en Estados Unidos se ha planteado precisamente esa discusión, más ahora cuando el presidente de Estados Unidos, sin tener la autoridad para hacerlo, porque constitucionalmente no le compete a él esa autoridad, ordenó, según él, de que los gobernadores dejaran que la gente abra los templos, porque dice él, en esta situación se necesita orar más y no orar menos. Realmente lo que tenemos allí es un manejo, una manipulación grosera de la cuestión religiosa con fines políticos. Primero porque él no tenía la autoridad para decir hay que abrir los templos. Él lo sabía. Son los gobernadores los que tienen esa autoridad. Por eso es que nuestra iglesia ha respondido muy bien y nuestros distritos han sacado comunicados diciendo, aunque el presidente ha hablado de esto, no vamos a abrir. Porque estoy hablando de mi distrito y de otros que conozco que han dicho, no es recomendable poner en riesgo a las otras personas. No lo hacemos por temor, lo hacemos por amor a las personas. ¿Sí? Porque aquí obviamente se trata de una cuestión de salud pública, no es un asunto de persecución religiosa, así que no hay que mezclar. Y obviamente hay que hacer caso a las autoridades de salud pública que están dando recomendaciones al respecto. No es muy espiritual una persona que dice, no, yo no me pongo mascarilla porque al fin y al cabo yo soy siervo del Señor y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, hay que hacer exorcismo con esa persona, porque realmente no está tomando la palabra de manera inadecuada y está tomando el nombre de Dios en vano. Está usando un lenguaje religioso, está mezclando campos y está induciendo al error a los otros. No es más espiritualidad, es simplemente inmadurez lo que está mostrando esa persona. ¿Sí? Entonces creo que tenemos que ser muy cautos para leer los signos de los tiempos
y actuar como dice el pasaje, como Israel, y saber lo que Israel tiene que hacer, ¿verdad? Eso es fundamental. ¿Y la otra parte de la pregunta cuál era? Estaba vinculada con eso. ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Cómo Sí, debemos debemos obedecer a las autoridades sanitarias. Obviamente hay que obedecer. Gracias. El pastor Eduardo. Pastor, gracias por sus respuestas. Hay una pregunta desde Chile y es una pregunta corta pero desafiante, ¿no? ¿Qué cosa cree usted que ya no será igual en la iglesia después de esta pandemia? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El encierro por varias semanas ha mostrado que muchas de las actividades que organizamos como iglesia realmente entorpecen la vida familiar. Han hecho que la familia viva desmembradamente y hemos fatigado a las familias atiborrándolas de actividades religiosas, pero no las hemos alimentado. Entonces, esto nos va a llevar a replantear a la luz de lo que son las funciones vitales de la iglesia, qué es lo que realmente ayuda a la iglesia como comunidad del reino y qué no le ayuda a la iglesia. Tenemos que revisar si lo que hacemos en lo que llamamos escuela dominical está realmente instruyendo a la comunidad del reino o simplemente le está llenando de información religiosa, pero que no está impactando o transformando la vida de las personas. Tenemos que revisar si lo que cantamos en aquello que llamamos alabanza, el contenido de estas alabanzas realmente está moldeando nuestro compromiso y nuestro testimonio de que somos la comunidad del reino, o simplemente son canciones que tienen un propósito escapista, hablan de una relación entre Dios y yo, somos más individualistas en vez de ser parte de la comunidad, y siempre que hablamos es Dios y yo lo siento a Dios, y yo quiero sentirlo. Es decir, estamos exacerbando unas cuestiones emocionales solamente, y no estamos dándole a los discípulos del reino una instrucción, una enseñanza que los equipe para ser realmente discípulos del reino. La evangelización tiene que ser replanteada, porque tenemos que darnos cuenta de cómo estamos acercándonos en la presentación del evangelio, si es que estamos atendiendo a la situación misma de las personas o simplemente estamos queriendo que se haga adepto de nuestro grupo religioso, en vez de que acepte la soberanía de Jesucristo y se haga parte de la comunidad del reino. Es decir, todo eso tiene que ser revisado a partir de ahora. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha demostrado que muchas de las cosas que hemos estado haciendo, no son necesarias, son secundarias. Y necesitamos replantear qué significa ser comunidad del reino a partir de ahora. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Hermanos, hay muchas preguntas y probablemente no vamos a hacerlas todas. Y probablemente me gustaría tenerlas, todas esas preguntas, por favor. Okay. Y probablemente vamos a tener que invitar otra vez al hermano Wilfredo. Con mucho gusto. Para que esté con nosotros. Yo estoy seguro que si hacemos un voto ahora en el Facebook, todos van a estar de acuerdo que tengamos. Pero yo quiero unir acá un par de preguntas. Una es la que usted mencionó, Pastor Wilfredo, en relación a la predicación. ¿Cómo ve usted? Creo que esta pandemia ha venido a desnudar una serie de cosas, ¿verdad? En medio de nuestra sociedad, incluyéndonos a nosotros como iglesia. Nos ha mostrado nuestra fragilidad, nuestra finitud, nuestras limitaciones como generación, incluso de la ciencia y todo. Es inédito todo lo que está pasando, pero derivándose al lado de la iglesia, a nuestro quehacer, a nuestra actividad que hacemos la mayoría de nosotros, esto también ha desnudado algunas aristas muy interesantes, ¿no? Nos ha mostrado, por ejemplo,
que es posible ser iglesia sin reunirnos físicamente en un lugar, lo que siempre hemos sabido. La iglesia son las personas, no tanto el mobiliario, el templo, el edificio, pero como que nos habíamos en algún punto del camino confundido con eso, ¿no? Que es posible adorar, como Jesús le dijo a la samaritana, en espíritu y en verdad, y sin instrumentos y sin los últimos equipos de sonido, y la lista podría continuar. En relación a la predicación, creo que esto ha venido también a confrontar algunas propuestas, usted las mencionó ahí, de una teología, no sé, o un discurso tal vez muy positivo, muy optimista, muy creyendo como que el evangelio es tan fácil y haciendo propuestas muy hacia el tiempo presente que hacia el futuro. Habíamos descuidado de hablar de la esperanza, de la realidad inminente de la muerte y otras cosas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo, en qué medida esta situación que vivimos nos confronta con el contenido de nuestra predicación, ¿verdad? Con nuestra teología de la predicación? Y la otra, que es una pregunta que viene desde Estados Unidos, muy práctica, es cómo esto lo podemos, le voy a leer literalmente lo que dice aquí la pregunta, ¿cómo podemos cantar esta misma canción en nuestra denominación, la propuesta que escuchamos? Entonces, por un lado, la predicación, cómo se ve confrontada ahora en medio de esta situación. Usted mencionó de las carencias que vemos, pero también cómo esto lo podemos aterrizar y cantar esta misma canción en nuestra denominación. Muy bien, gracias. Gracias, Pastor Hulka, por pasarme estas preguntas. Primero, respecto a la predicación. Lo único que ha hecho esta pandemia es poner al descubierto, a herida viva, una realidad que ya veníamos viendo hace muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque en este proceso que mencionábamos de cómo hemos articulado históricamente nuestra forma de hacer iglesia, hemos ido deslizándonos por modelos, por paradigmas que no corresponden a la enseñanza de la Escritura. Para empezar, desde hace mucho tiempo, el ministerio pastoral empezó a comprar el producto que nos vendía la cultura actual y que venía envuelta en un papel de ejecutivo. El pastor empezó a verse como ejecutivo de una organización, de una corporación. Y los modelos han sido los pastores de las iglesias, ¿verdad? Luego se nos presentó el pastor con un modelo que venía envuelto en la figura de las superestrellas musicales. Y ahora estamos en el riesgo de los pastores que quieren convertirse en youtubers o influencers, ¿verdad? Es decir, son modelos que nos distancian de nuestro rol. Y de la misma manera ahí viendo la figura del rebaño, del pueblo de Dios. Ya no es un rebaño. Ya no es que tengo que servir a este rebaño, porque ahora la presión está en que en vez de rebaño lo que necesito es una multitud, porque con la multitud creo imagen y con esa imagen viene el poder. Entonces, cuanto más grande sea la multitud que convoco, mi imagen va a ser más grande y voy a tener poder. Y no importa si estoy trabajando dentro de una denominación cualquiera, si tengo una iglesia grande, puedo hacer lo que yo considero. Y es ahí donde vienen mensajes como: el Señor me reveló, el Señor me dijo, el Señor habló conmigo, el Señor me dijo esto, y hacemos del Señor nuestro compadre, nuestro cuate, como dicen los mexicanos, y vamos diluyendo la perspectiva del Señor soberano. Creo que esa es la realidad de la situación famélica del pueblo de Dios,
porque tanto la instrucción, la enseñanza como la predicación, lo que han estado haciendo es simplemente repartir, no porque al pastor se le ocurre, como ha ocurrido en la propia denominación, ya algunos casos, no porque al pastor se le ocurre cambiar la estructura, no, es que tenemos que combinar esta dimensión institucional con la dimensión del reino. Tiene que combinarse y armonizarse. Y es posible, pero no vamos a esperar que ese cambio venga de arriba. Tenemos que ir urdiendo ese cambio desde la base, porque es allí que se tienen que dar los cambios. Es ahí donde está la vanguardia de la iglesia, no a nivel distrital, no a nivel regional, no a nivel regional, no, es en la base donde está la vanguardia de la iglesia. Pero hay que hacerlo en combinación con la palabra y viendo cómo la estructura tiene que ser cambiada, porque hasta a nivel local tienen que haber cambios aún en la estructura. ¿Okay? Así que es posible hacerlo. Y con mucho gusto para hablar más de esto en algún otro momento. Tal vez una sesión para preguntas y respuestas sería buena, ¿verdad? Seguro, seguro. Cerramos con la pregunta del pastor Eduardo y después nos despedimos. Muy bien, gracias, pastor. Una pregunta más. Dice, entiendo su propuesta de ser iglesia bajo una identidad bíblica y de la pura, lo que tenemos es que en esta pandemia estamos todos en el mismo mar, pero algunos están en su yate, otros están en su barco, otros tienen chalecos salvavidas, pero la inmensa mayoría de los pobres y necesitados no tienen nada para sobrevivir. ¿Qué tenemos que cambiar nosotros como iglesia para responder verdaderamente a esta pandemia? Gracias, gracias. Es una buena pregunta que precisamente hace referencia a lo que había planteado, el hecho de que la iglesia cristiana en este tiempo ha sido sorprendida con las manos en la masa, distraída de su función profética y de su vivencia profética. ¿Ve? Porque la iglesia cristiana, lo que ha pasado es que se ha amoldado al mundo, a la cultura actual, y ha empezado a trabajar con criterios de la cultura predominante. Entonces, cuando viene una crisis como esta, muchas veces no tiene la autoridad para cumplir su ministerio profético. ¿Qué es el ministerio profético? Precisamente el ministerio de señalamiento, de denuncia de estas asimetrías, de estas desigualdades que hacen que las crisis siempre terminen afectando a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque la iglesia está entretenida predicando la prosperidad, que es la forma religiosa del discurso de la cultura predominante, que es el consumo. Entonces, ¿qué autoridad puede tener una iglesia que está distraída con este tipo de predicaciones de que si eres hijo del rey, eres un príncipe y por lo tanto debe vivir? Estamos vendiendo los mismos valores de esta cultura actual. Y por lo tanto, al venir una crisis como esta, obviamente la iglesia no tiene el respaldo, la autoridad de un testimonio de identificación en el contexto donde está, porque está distraída predicando cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver a la palabra. Empezar a desmontar todos estos andamios que hemos construido para desarrollar un edificio que no es propiamente el de la comunidad del reino. Y empezar a dar testimonio de esta comunidad como el mismo Señor Jesús lo dio. Y no dejarnos, por eso es que Pablo hacía la exhortación, hermanos, os ruego, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que seáis capaces de entender cuál sea la voluntad del Señor. Ahí está claro, pero precisamente nos hemos amoldado a este siglo y estamos trabajando con los criterios de este siglo. Una iglesia amoldada así no tiene autoridad para ministrar. ¿Qué nos toca hacer? Lo que tuvieron que hacer las iglesias del Apocalipsis. El Señor dijo, arrepiéntete de esto, ¿verdad? Cambia esto y entonces vas a seguir
alumbrando. Y creo que ese para mí es el llamado más fuerte que nos viene de la palabra en un tiempo como este. A evaluarse como iglesia y ver dónde hemos estado fallando y retomar el camino de ser comunidad del reino. Sal y luz en medio de esta oscuridad. Muchas gracias otra vez, Pastor Canales. Muchas gracias por estar Gracias a ustedes. con nosotros. Imaginábamos que iba a ser muy enriquecedora esta conversación, su presentación y después nuestro diálogo. Y lamentamos, hermanos, que nos siguieron en esta transmisión, que nos quedaron tantas preguntas, pero les agradecemos mucho por estar conectados con nosotros en esta oportunidad. Y seguro, si Dios permite y Pastor Wilfredo nos acepta, lo vamos a volver a tener muy pronto con nosotros. Vamos a continuar con nuestras conferencias en vivo de hoy. En 15 días tenemos otra y así sucesivamente. Y les agradecemos por siempre estar. Permítame orar y terminar con esta conferencia en vivo. Señor, te damos gracias por este tiempo enriquecedor que hemos pasado en tu presencia. Señor, honramos tu nombre y te damos gracias por la vida de nuestro querido hermano y pastor Wilfredo. Gracias por su trayectoria, por su servicio a tu iglesia, por compromiso con tu reino, Señor, y por los dones que tú has puesto en él para enseñar a tu iglesia. Hemos disfrutado de esta noche y seguramente que seguiremos repasando lo que hemos escuchado. Y permítenos, como tu iglesia, en medio de esta situación única que vivimos, en medio de esta situación diferente que nunca habíamos imaginado, ser un testimonio tuyo, Señor, para el mundo en el cual nosotros estamos. Dirígenos. Reconocemos nuestras limitaciones, nuestras incapacidades, pero confiamos que la iglesia es tuya, tú eres la cabeza de la iglesia y nosotros queremos ser fieles a tu llamado y al compromiso de ser luz, de ser sal en este mundo, en medio de estos días tan difíciles que nos tocan vivir. Te agradecemos, Señor, por estar con nosotros y honramos tu nombre a través de esta transmisión. En el nombre de Cristo. Amén.